Buenas tardes, Ingeniera. Se le escucha alto y claro. Qué bueno, muchachos. Vamos a poner el comunicado para que se puedan conectar el resto de los muchachos. Permítanme un momentito. Bueno, muchachos, ya dimos suficiente tiempo para ver que se conectaran el resto. Solamente me vuelven a confirmar, por favor, si me escuchan bien. Alto y claro, Ingeniera. Muy bien, gracias. Bueno, jóvenes, antes de iniciar con la clase ya propiamente en materia, sí quería mostrarles un poco acerca del calendario de las clases. Este es un calendario propuesto. Obviamente, tal y como hablamos el día, bueno, el primer día de clases, muchachos, esto puede tener una variación en cuanto a los días, ¿verdad? Pero por lo pronto hemos dejado que la clase se va a realizar
2 veces a la semana de manera sincrónica y asincrónica, pues también van a ser 2 veces a la semana. Y podríamos decir que los ejercicios o algún tipo de caso de estudio que les toque resolver, de repente y sean asignados los días miércoles y jueves. Sin embargo, muchachos, es importante y desde ahorita vuelvo a hacer nuevamente la observación. Esta es una clase teórica práctica, por lo tanto, posiblemente van a haber temas en los que vamos a necesitar incluso más días de los que ya están previstos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo voy a socializar con ustedes, siempre viendo el bienestar de ustedes, ¿verdad? Veremos si es necesario más días, y si es necesario más días, pues lo vamos a hacer. Si necesitamos estar toda la semana en clases sincrónicas, pues igual lo vamos a hacer. Pero por lo pronto, esas son las fechas que quedan establecidas, ¿verdad? Muy importante que tengamos en cuenta y que ya desde ahorita consideremos, especialmente para aquellos estudiantes que trabajan, y a fechas que son correspondientes a los exámenes parciales, tanto de primero como de segundo, y el examen de tercer parcial y el examen de reposición, ¿verdad? Porque todos estos exámenes sí son de manera presencial. Recordáis también, muchachos, que en este caso pues tenemos 2 escenarios. El escenario de examen que se va a hacer en la universidad y aparte que se va a evaluar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, básicamente lo estamos separando, ¿verdad? Y la clase, muchachos, pues generalmente inicia 2 y 5 por tarde y estamos finalizando, dependiendo de los temas, posiblemente unos minutos antes de las 3 y pues hay veces posiblemente nos pasemos un poquito más de tiempo y si es así, pues con confianza me dicen, ingeniera, ya estamos ya fuera de tiempo y dejamos la clase para otro día, ¿verdad? Especialmente cuando son temas ya propiamente que tienen que ver, que son teóricos como tal, ¿verdad? Y bueno, ese calendario yo se lo voy a subir para que no se preocupen, ¿verdad? Y vamos a iniciar con introducción a las finanzas. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor, muchachos? Sí, ingeniera. Gracias. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros pensamos un poco acerca de finanzas, sí me gustaría escuchar a 2 o 3 compañeritos de ustedes que me digan qué creen ustedes o qué se les viene a la mente cuando hablamos de finanzas. ¿Qué podrían decirme ustedes? Vamos a ver. Lo primero que se les venga a la mente cuando hablamos de finanzas. Ahorro e inversiones para mí. Ahorro e inversiones. Muy bien. Hasta voy a ir viendo quiénes me van participando. A ver. ¿Quién me participó ahorita? Yo, Andrés Paredes. Andrés Muy Enrique. excelente. Ahorro e inversión. Muy bien. ¿Quién más? Manejo de diversas divisas de monedas. Muy bien, Nelson. Excelente. Muy bien. Y a última participación. ¿Quién más? Vamos, muchachos, a poner mucha atención porque en esta clase siempre al finalizar la clase tenemos una pequeña evaluación. Si no es al finalizar, es al inicio de la siguiente clase. ¿Quién más me podría decir? Manejo de flujo de efectivo. Manejo de flujo de efectivo. Muy bien. ¿Quién opinó ahorita? ¿Quién fue que opinó ahorita? Hola, ¿me escuchó? Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, muchachos, excelente. Bueno, y las finanzas, muchachos, se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Si buscamos una definición, definitivamente podemos decir que esa es la definición más apropiada, ¿verdad? Es el arte y la ciencia de administrar el dinero, ¿verdad? Quiere decir, muchachos, que no necesariamente podemos ser buenos contadores y al mismo tiempo ser buenos financieros, ¿verdad? Son
Pareciera que fuera lo mismo y sí están relacionadas entre sí, pero cuando nosotros hablamos propiamente de las finanzas, ya ponemos otro componente que es muy importante, que es la parte de análisis, ¿verdad? Analizar realmente cómo estamos como empresa y los riesgos que como empresa nosotros podemos asumir, dependiendo, obviamente, de la forma legal en que estemos constituidos como empresa, ¿verdad? Entonces, en el ámbito personal, podemos decir que las finanzas son importantísimos, ¿verdad? Porque las finanzas nos dicen cuánto dinero podemos gastar de lo que nosotros tenemos ahorrado. También nos pueden decir cuánto es lo que nosotros podemos ahorrar una vez que hemos honrado nuestras deudas. Y también podemos ver cómo podemos invertir nuestros ahorros. ¿Por qué? Porque el dinero como tal tiene una naturaleza que es muy importante que ya tengamos en cuenta, ¿verdad? Que es que no está estático, sino dinámico. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, yo le digo hoy a Brian, tome, le voy a dar estos 100 empiras? Entonces, ¿qué sucede si Brian viene y dice, bueno, está bien, pero estos 100 empiras realmente no los quiero gastar, pero me da miedo ir y invertirlos en el banco o ahorrarlos para poder ganar intereses en el banco? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Brian? Brian va a venir, se los va a guardar, ya sea en su cuarto o en su billetera, ¿sí? Ahora, ese dinero que se le está dando a Brian, esos 100 empiras, ¿qué pasa si nosotros no le damos un movimiento? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Brian no toma una decisión de ir a ahorrar al banco o de invertirlo, de repente decir, bueno, de estos 100 empiras voy a tomar 50 empiras y voy a comprar una bolsa de chocolates y de esa bolsa de chocolates pues voy a vender cada chocolate a 5 empiras, de manera que yo pueda al final retornar la inversión que he hecho más mis ganancias. Pero ¿qué pasa si Brian no ve ese escenario de esa manera, sino que dice Brian, no, es que ese dinero mejor lo voy a guardar y está más seguro conmigo? ¿Qué creen ustedes que sucedería, muchachos? Vamos a ver. El dinero técnicamente no tiene ningún uso, por lo cual se quedaría devaluando con el tiempo y va perdiendo su utilidad. Muy O sea bien. que al final no se va a poder usar. Exacto, muy bien. No existe un flujo como tal de ese dinero, ¿verdad? ¿Qué más, muchachos? Pues no sé si sería correcto decir que más bien cuando nosotros no movemos el efectivo es como que como que no lo tuviéramos básicamente. Entonces, Muy bien. Sigue válido. ¿Qué más? Es decir, muchachos, que al final lo que Brian tiene son 100 empiras. Si llega a gastar esos 100 empiras, simple y sencillamente no le dio una rotación a ese dinero. Y por lo tanto, al no tener un movimiento, al no rotarlo, al no tener ese flujo, pues simple y sencillamente son 100 empiras y hasta ahí nomás llega, ¿verdad? Y conforme va pasando también el tiempo, esto puede irse devaluando. Entonces, dependiendo de la inflación, ¿verdad? Que es uno de los factores que nos afecta muchísimo referente al valor del dinero, ¿verdad? Ya vamos a ver cuando veamos el valor del dinero en el tiempo, cómo también esto nos va a influir. En la parte empresarial, muchachos, también tiene un impacto significativo en las finanzas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Pero al igual que en lo personal, muchachos, también en lo empresarial es muy importante las finanzas porque nos ayudan a poder incrementar el dinero de lo que nosotros hemos invertido, ¿verdad? De lo que se ha invertido o de lo que los inversionistas han invertido, ¿verdad? Además de eso, nos permiten
tener un panorama más claro cómo invertir el dinero para obtener utilidades. Obviamente en las empresas esperamos obtener utilidades de lo que se ha invertido. Y de qué modo conviene reinventar las ganancias de las empresas o distribuirlas entre los inversionistas. Entonces, como ustedes pueden ver, muchachos, tanto en lo personal como en lo empresarial, sí se busca dar una rotación a nuestro dinero, ¿verdad? Y poder invertir y en base a esa inversión poder obtener o que retorne una utilidad. Y hay muchos ejemplos sobre las decisiones financieras que podemos tomar. Y es que, muchachos, ¿qué sucede? Que la gente constantemente debe de tomar decisiones financieras en su vida, ¿verdad? En todo momento. Y algunos ejemplos de esos tenemos como, por ejemplo, ¿cuánto deberíamos ahorrar para alcanzar un objetivo específico en el futuro? Digamos que ustedes, por ejemplo, quieren comenzar con un plan de ahorro para su educación superior, o de repente quieren hacer un viaje, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí es importante hacernos la pregunta, ¿cuánto debería agregar cada mes para alcanzar el dinero para el objetivo que tenemos fijado? Es decir, ¿cuánto de lo que nosotros recibimos deberíamos de separar o dejar aparte para poder ir ahorrándolo propiamente, ya sea para un proyecto que tengamos de sacar una maestría cuando terminemos nuestro pregrado, o de sacar un doctorado, o de irnos de viaje? Entonces, ¿cuánto es de lo que nosotros ganamos? Y una vez que honramos nuestras deudas, ¿cuánto es lo que nosotros podíamos venir y ahorrar para poder alcanzar ese objetivo que se tiene? Por ejemplo, si ustedes están pensando en adquirir una casa, o poner una casa en alquiler, o comprarse un automóvil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante acá? Bueno, analizar cómo deberíamos evaluar dicha decisión, ¿verdad? En cuánto tiempo nosotros estamos dispuestos a poder venir y decir, bueno, si vamos a comprar una casa, pues yo espero ya dentro de 2 años el poder tener el financiamiento para comprar la casa y poder estar pagando las cuotas siempre y cuando no olvidándonos de nuestros otros gastos, ¿verdad? O de nuestras otras necesidades. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, vamos a comprar una casa, ¿cuánto dinero nosotros tenemos ahorrado de nuestro trabajo? Y cuánto de este dinero, pues nosotros lo podemos invertir para dicha compra, ¿verdad? Entonces, es muy importante financieramente hacernos esas preguntas. ¿Qué pasa cuando decimos, bueno, cómo deberíamos elegir una cartera de inversión? Es decir, tenemos un dinero extra, un dinero que perfectamente nosotros podemos invertir, ¿verdad? Ya sea en otro negocio, ¿verdad? Entonces, ya sea comprando bonos, ya sea comprándonos un activo, ya sea diciendo, bueno, vamos a comprarnos otra casa o vamos a comprarnos otro carro. Y obviamente, y algo muy importante es, ¿qué vamos a hacer con ese activo, verdad? Porque si solo lo tenemos como un pasivo, es decir, si solamente compramos la casa, pero no le damos movimiento a eso, no la ponemos en alquiler o no hacemos algo con esta casa, pues básicamente solamente va a ser para los gastos de mantenimiento de la casa, ¿verdad? Entonces, lejos de tener un ingreso, pues más bien vamos a tener egresos, ¿verdad? Entonces, aquí siempre es importante, muchachos, decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y también cuánto es y a proporción que nosotros vamos de lo que nosotros tenemos, cuánto es lo que nosotros vamos a invertir, ¿verdad? Y si vamos a invertir, por ejemplo, en bonos, o si vamos a invertir en activos, en algún tipo de activo, cuánto es lo que nosotros vamos a dejar asegurado para poder hacer esa inversión.
¿verdad? Y obviamente estos son aspectos financieros, ¿verdad? Definitivamente son aspectos financieros. ¿Por qué? Porque van a tener, y la decisión que nosotros tengamos va a tener una repercusión directa si estamos hablando en el ámbito personal, como este caso, pues va a tener una repercusión directa en nuestros ahorros, ¿verdad? En nuestro dinero, en nuestro flujo de efectivo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer todos los análisis correspondientes antes de poder tomar una decisión. ¿Cómo deberíamos financiar una compra o un proyecto o cualquier actividad que emprendamos, ¿verdad? Por ejemplo, regresamos al ejemplo, queremos adquirir una casa o queremos adquirir un nuevo automóvil. Entonces, ahí nosotros tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir un préstamo al banco a tasa cero, por decir algo? ¿O vamos a irnos directamente a la agencia y vamos a pedir un préstamo con una financiera que esté asociada con la agencia? ¿O qué vamos a hacer? ¿O vamos a comprar un carro de segunda con nuestros ahorros, si es que tenemos el ahorro, para no sacar un préstamo? Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? Y, por ejemplo, queremos comprarnos un edificio, o queremos comprarnos una casa, o queremos comprarnos un terreno. Ahí viene un dilema importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a financiarlo con una hipoteca? Si es así, si fuera con una hipoteca, ¿cuán grande debería de ser? Entonces, hasta que podamos ver todo el contexto y numéricamente, qué es lo que nos están ofreciendo, si decidimos financiarlo en base a una hipoteca, entonces, obviamente es porque hemos comparado todo el contexto, ¿verdad? ¿Qué pasa si venimos y sacamos el préstamo como un préstamo personal? ¿Qué pasa si venimos y sacamos el préstamo en base a una hipoteca y hipotecamos lo que estamos adquiriendo? Y ponemos los diferentes escenarios. Por eso es que es tan bonita las finanzas, porque definitivamente podemos poner diferentes escenarios para poder tomar la mejor decisión. Y cuando hablamos cuál es el riesgo financiero y cómo deben de medirse, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver una parte donde hablamos acerca de los riesgos financieros, ¿verdad? Porque no siempre nuestras inversiones, o no siempre que invertimos, pues vamos a tener un retorno de nuestra inversión, ¿verdad? Y vamos a obtener lo que invertimos más nuestras utilidades. Muchas veces sucede de que se hace una inversión y que definitivamente pues esa inversión, el riesgo propiamente, el riesgo financiero que conllevaba esa inversión era muy alto y obviamente sucedió algún factor que afectó directamente propiamente lo que es la finanza como tal y esto hizo de que hubo una devaluación de la moneda, hubo una situación que ya está fuera de lo que se tenía previsto y ya de por sí el riesgo era alto, entonces muchas veces pues la inversión puede llevar a un fracaso, ¿verdad? Como lo que sucedió hace mucho tiempo en Estados Unidos cuando hubo prácticamente, podríamos decir que hubo una inflación que esto afectó directamente lo que era la parte de bienes raíces, ¿verdad? Todo lo que era los bienes raíces y qué pasaba con la gente, por ejemplo, que había adquirido casas y que se había enjaranado con comprar casas a un alto precio, ¿verdad? Y después si quería venderlo, pues obviamente ya no iba a tener ese retorno de inversión, porque si le costaba 5 millones, después con costo y podía venderlo a 1 millón, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿qué pasó con esos 4 millones que quedaron en el aire, ¿verdad? De nuestra inversión. En este caso, no se retornó no se retornó lo que es
y a ganancia y a utilidad como tal, tampoco se retornó lo que se invirtió, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ahí tenemos pérdidas, ¿verdad? Y para esto, pues hoy en día existen muchas herramientas estadísticas que vamos a ver, que vamos a trabajar mucho con Excel, muchachos, así que espero que todos tengan Excel instalado en sus computadoras, ¿verdad? Porque vamos a trabajar mucho con la parte de lo que es el análisis y ver algunas de estas herramientas que nos van a servir propiamente para medir estos riesgos financieros, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el ámbito empresarial, ¿verdad? Algo muy importante es de que no es que el ámbito personal sea menos crítico o menos catastrófico si no llega a salir bien una inversión que en el ámbito empresarial. Lo que pasa es que cuando ya hablamos del ámbito empresarial, pues basta con que encendamos el televisor o que naveguemos un poquito por internet o que leamos el periódico para que nos demos cuenta sobre algunas decisiones financieras que se toman a diario, ¿verdad? En el mundo de los negocios y que, pues obviamente, dependiendo hay decisiones que tienen un impacto enorme y drástico, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se van a hacer algún tipo de fusión o cuando, por ejemplo, una empresa quiebra, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente eso es algo público y además de eso, pues afecta a muchísimas personas, ¿verdad? Y tenemos también algunas decisiones o algún impacto de algunas decisiones que se toman cuando son empresas pequeñas, ¿verdad? Ya sea muchachos en gran escala o en pequeña escala, lo que suceda en el ámbito empresarial, pues siempre tiene un impacto sustancial, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso decimos que las decisiones financieras drásticas, como las fusiones y las adquisiciones, ocupan obviamente grandes titulares, ¿verdad? Nosotros vemos cuando han habido en nuestro país incluso muchas empresas financieras que han tenido que fusionarse y esto ha sido noticia, ¿verdad? Y obviamente pues esto crea un caos y una incertidumbre financiera, ¿verdad? Entonces ahí es obviamente donde hay muchos aspectos que tenemos que considerar. Han habido empresas financieras aquí en nuestro país incluso que han cerrado de la noche a la mañana y que hubo una empresa, un caso bien sonado de una empresa financiera en nuestro país donde hubo mucha gente que incluso se quitó la vida, hubieron otros que todo lo que habían ahorrado durante su vida lo invirtieron y pues al final fue un fraude, ¿verdad? Y obviamente esto provocó mucho daño, ¿verdad? A estas personas, ¿verdad? Hubieron personas que todo el dinero que recibieron de su jubilación vinieron y lo sacaron y lo fueron a meter a esta empresa financiera y bueno, al final cuando quebró la empresa financiera, pues se declaró en quiebra y partió sin novedad, ¿verdad? Entonces, son riesgos financieros, pero que definitivamente cuando hablamos de ámbito empresarial tienen un impacto inmenso y no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel de las personas que directamente están involucradas, directa o indirectamente, ¿verdad? Y obviamente, y las decisiones que se toman no son sencillas, ¿verdad? Definitivamente muchas veces se toman decisiones y se hacen prácticamente por una paz, ¿verdad? En el sentido de ver, bueno, qué es lo que es más conveniente, ¿verdad? ¿Qué es lo que es más conveniente? Y algunos ejemplos de esas decisiones que parecerían ejemplos normales o del día a día que nosotros podemos observar, pues tenemos, por ejemplo, si una empresa dice, bueno, una empresa de producción dice, bueno, vamos a adquirir una nueva maquinaria y esta nueva maquinaria obviamente cuesta más, pero es más específica, ¿verdad? Entonces, ahí ¿qué se está viendo, ¿verdad? O qué preguntas como finanzas o como esta área deberíamos de hacernos. Bueno, si la nueva máquina,
¿verdad? Es la solución a lo que se necesita, o definitivamente es mejor dejar la máquina anterior por un tiempo funcionando y posteriormente, cuando ya se tenga una mayor estabilidad financiera, pues se puede adquirir la nueva maquinaria. Entonces es una decisión financiera que directamente, si acertamos, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, puede causar incluso la quiebra de una empresa, ¿verdad? O también podría afectar y verse afectado, obviamente, si es una corporación, cuando se otorgan los dividendos. Entonces, ahí, pues, hay mucha tela que cortar, muchachos, dependiendo de la forma legal en la que esté constituida la organización. Una empresa precisa, por ejemplo, adquirir un tipo de maquinaria, ¿verdad? De una maquinaria en particular. Entonces, debería aceptar una más económica con relativamente menos vida útil, o una máquina más costosa con mayor durabilidad. Y ahí es donde podemos ver la parte de costo-beneficio, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente necesita la empresa, ¿verdad? En base, obviamente, muchachos, estas no son decisiones que se toman al azar, son decisiones que se toman con cabeza fría, analizando todo el contexto, viendo el histórico, viendo cómo estamos a nivel también de presupuesto, porque muchas veces queremos tener lo mejor, pero el presupuesto que tenemos es un presupuesto limitado. Entonces, también como empresa debemos de ver eso. Puede ser que esta empresa esté atravesando por una situación en la que definitivamente yo quisiera comprar una máquina a medida, ¿verdad? Que tenga una mayor vida útil, que de repente sea una máquina que tenga una mayor durabilidad, ¿verdad? Pueda realizar los procesos de una forma más rápida. Pero de repente esta empresa no tiene el presupuesto para comprarse esa máquina, aunque es la máquina que necesita la empresa. Entonces vienen y se deciden por una máquina más económica, relativamente con menos vida útil, menos rendimiento, menos durabilidad, que de repente los procesos se hacen un poquito más lentos, pero que al final es lo que ellos pueden comprar. Entonces ahí hay varios factores que debemos propiamente siempre de analizar y tomar en cuenta. Cuando una empresa quiere desarrollar o producir un nuevo producto, aquí es otro de los dilemas más grandes que podemos tener. Ya vimos nosotros, y es porque es importante, porque y las empresas, muchachos, y las empresas, al igual que la tecnología, son dinámicos, no son estáticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las empresas tienen que estar en constante renovación, en constante innovación, ¿verdad? Tienen que estar innovando, tienen que estar sacando nuevos productos, nuevos servicios, dependiendo del ámbito de la empresa, dependiendo del rubro como tal de la empresa. Entonces acá viene una situación en la que si la empresa se ve en la disyuntiva que tiene que desarrollar un nuevo producto, ¿verdad? Sí o sí, porque necesita, pues también aquí financieramente es muy importante hacernos algunas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podemos integrar los presupuestos comerciales para el nuevo producto con los requerimientos financieros para su desarrollo y proceso de producción? Es decir, lo que nosotros vamos a invertir haciendo ese nuevo producto o servicio, ¿en cuánto tiempo vamos a obtener esa rentabilidad? ¿En cuánto tiempo realmente la empresa va a comenzar a ver esas ganancias? Por eso, muchachos, no sé si ustedes ya llamaron análisis y diseño de sistemas. En estos momentos, pues no tengo el pensum a mano, pero en análisis y diseño de sistemas hay una parte donde se trabaja mucho con los diferentes tipos de, prácticamente podríamos decir, de maneras de poder convencer al gerente de adquirir, en este caso, un nuevo software, ya sea comprar un software a la medida o desarrollar el software, ¿verdad? Y
podrían decir, bueno, vamos a empaquetar, vamos a comprar el software ya propiamente empaquetado y solamente pues nos vamos a ajustar tanto lo que son los procesos de la empresa a lo que es el nuevo sistema. Pero para todos esos escenarios, el Project Manager pues tiene propiamente que hacer un análisis financiero, ¿verdad? Donde hay muchas técnicas y una de las más utilizadas es la de costo-beneficio, ¿verdad? Es decir, cuánto la empresa va a obtener en base al costo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces, y en cuánto tiempo. Y ahí es donde nos ayuda mucho el poder utilizar, obviamente, la técnica del valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque financieramente sí tenemos que ver cuánto le va a costar ese nuevo producto al consumidor final y si realmente vale la pena, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos muchas empresas que generan productos genéricos a bajo costo y de buena calidad, no necesariamente son de mala calidad. Entonces ahí es donde venimos a ese dilema. Por ejemplo, ¿cómo puede la empresa afrontar el hecho de que los mayores costos de desarrollo y producción tendrán lugar antes de que se produzcan los ingresos por venta del producto, ¿verdad? Y esta parte es muy importante. ¿Cómo puede la empresa afrontar el hecho de que los mayores costos de desarrollo y producción tendrán lugar antes de que se produzcan los ingresos por venta del producto? Esta parte es muy importante porque generalmente es lo que sucede cuando una empresa compra un software informático. Cuando una empresa viene y compra un software, ya sea empaquetado o deciden hacerlo en casa, es decir, contratar o tener un departamento de desarrollo, generalmente se viene esta pregunta, ¿por qué? Porque recuerden que al final un sistema bien implementado permite a la empresa poder reducir sus costos y aumentar sus ganancias. Y esto es como que bien fácil decirlo, ¿verdad? Y podemos decir a la empresa, no, mire, usted en 3 años usted va a reducir sus costos, va a haber reducido sus costos y va a haber aumentado sus ganancias. Sí, pero la empresa en estos momentos tiene que desembolsar 5 millones en ese sistema. ¿Cómo usted lo va a convencer? Porque usted no solo ya puede venir y decir, no, es que mire, de aquí a 3 años usted va a obtener sus ganancias y va a recuperar o va a haber un retorno de esa inversión. Entonces, esta es la parte y esta parte es muy importante y es acá donde tenemos que tener esos conocimientos financieros, ¿verdad? Donde entra la parte financiera a hacer su papel de análisis, donde en base a números, en base a probabilidades, en base a estadística, podemos responder a ciertas preguntas que definitivamente en el ámbito empresarial, si en el ámbito personal son importantes, definitivamente en el ámbito empresarial son muchísimos más. Y bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos, o dudas. ¿Todo bien por ahora, ingeniera? Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Vamos a ver un poco, y estamos viendo aquí un poquito de historia, en la parte de ¿qué es la carrera de finanzas? Y muchos me pueden decir, ingeniera, pero es que nosotros no vamos a ser financieros, o sea, vamos a tener los conocimientos, pero no es que vamos a ser financieros, definitivamente, porque existe una carrera de finanzas que precisamente por la magnitud y por la importancia de las finanzas, tanto a nivel personal como empresarial, esta carrera podríamos decir que se divide en 2 grandes categorías, ¿verdad? En la parte de los servicios financieros, que esto lleva a lo que es toda la parte de las finanzas que se encargan del diseño y entrega de nuevos productos financieros a los individuos, ¿verdad? Empresas o gobierno, así como brindarles asesoría, es decir, es una área específica que se encarga propiamente del desarrollo de nuevos productos financieros, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de poder obtener una ganancia, una utilidad en base a una inversión determinada. Obviamente, como existen riesgos
y son riesgos bastante grandes, ¿verdad? Pues en base a esos riesgos, pues también es el porcentaje de interés que el usuario o el individuo o la empresa van a tener que pagar si quieren ese servicio, ¿verdad? Y tenemos ya parte de administración financiera, que es básicamente lo que se refiere a la tarea que realiza el gerente de finanzas en una empresa, ¿verdad? Que es básicamente el que se encarga de velar por las finanzas de la empresa, ¿verdad? Por controlar o por estar viendo lo que son prácticamente los costos de institución, los gastos que hay en institución, ¿verdad? Y estar controlando esa parte, ¿verdad? Y es que si nos vamos financieramente como que es bien sencillo, ¿verdad? O sea, tenemos ingresos menos egresos, ahí igual que nos va a dar, muchachos. ¿Qué nos daría? Ingresos menos egresos, ¿qué nos daría? Nuestro capital, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, nuestra utilidad al final. Exacto. Es la utilidad que tenemos. Entonces, obviamente, muchachos, acá es donde nosotros venimos y esta carrera como tal, o las personas que se dedican a esto, pues se pueden dedicar tanto a la parte de servicios financieros como a la parte de administración financiera. Pues bueno, muchachos, ya entrando un poquito en materia, vamos a ver que para las empresas es muy importante la selección de una forma legal, ¿verdad? Porque esta decisión definitivamente va a tener una implicación financiera muy importante y va prácticamente a establecer cómo una empresa se organiza legalmente, ¿verdad? Y cuáles son los riesgos que va a tener esa empresa dependiendo de la forma legal que asuma, ¿verdad? Y que deberán obviamente de superar o de asumir en su momento los accionistas de las firmas, además de el tiempo que se va a determinar para poder recaudar el dinero y cómo se grabarán sus utilidades, ¿verdad? Entonces, obviamente, la forma legal de una organización es importante. Y existen tres formas legales, ¿verdad? En la que una empresa se puede registrar como propiedad unipersonal, como sociedades o como corporaciones. Entonces, cuando hablamos de propiedad unipersonal, tenemos que son empresas que tienen un solo dueño y que operan en beneficio de este. Se hizo un estudio, ¿verdad?, donde el 73% aproximadamente de las compañías en Estados Unidos tenían esta forma legal, que era propiedad unipersonal, ¿verdad? Estas generalmente son empresas pequeñas, muchachos, empresas como decir, por ejemplo, una empresa de bicicletas o una empresa que se dedica a una imprenta, por ejemplo, que sea pequeña, o un negocio prácticamente que podríamos decir es una orientación más nuclear, más familiar, más pequeño, donde generalmente, y mejor dicho, es como podemos decir, solamente tiene un dueño, ¿verdad? Y ¿cuál es la desventaja, podríamos decir, o cuál es la principal desventaja de esto, ¿verdad? De tener solamente un dueño? Bueno, que obviamente cuando hablamos de una propiedad unipersonal, existe lo que es la responsabilidad ilimitada, ¿verdad? ¿Y qué significa cuando hablamos de una responsabilidad ilimitada? Pues esto significa, muchachos, que los pasivos de la empresa son responsabilidad directamente del empresario, ¿verdad? ¿Y qué pasa si esta empresa al final quiebra o al final es una empresa que le debe mucho a los acreedores y no honra esas deudas? Bueno, que los acreedores pueden hacer básicamente reclamación sobre los activos personales del dueño.
Es decir, aquí el escenario es que, y ok, dueño tiene, ya sea que sean sus casas, sus carros, pasan directamente a ser parte de los activos de la empresa. Entonces, si llega a haber alguna situación legal en la que pues, los acreedores consideren necesario venir y embargar o hacer algún tipo de embargo, pues directamente embargan sobre los activos que tenga el dueño, porque es una propiedad unipersonal, ¿verdad? Son negocios cuya característica obviamente son pequeños. Ya cuando hablamos acerca de las sociedades, podemos decir que esta es una empresa que tiene 2 o más dueños y que operan con fines de lucro, ¿verdad? En este caso no es por altruismo o no es no es una ONG, por decirles algo, sino que definitivamente se espera obtener una utilidad de lo que se está realizando. Y ¿cuál es la característica? Pues que tienen 2 o más dueños, ¿verdad? Por ejemplo, los buffets, ¿verdad? Las empresas legales que generalmente pues se asocian 2 o 3 abogados y forman su buffet, pues básicamente es uno de los ejemplos de lo que son las sociedades, ¿verdad? Y acá podemos decir que ya como dijimos, pues es una sociedad que está integrada por 2 o más dueños. En Estados Unidos, muchachos, estas sociedades como tal representan aproximadamente el 7% de todas las empresas que existen en Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente, estas estadísticas, muchachos, están un poquito desfasadas porque pues los libros tampoco son no son tan recientes, ¿verdad? Pero sí podríamos decir que hace aproximadamente 10 años atrás o 15 años atrás, estas empresas o esta figura, esta forma legal como tal, representaba en Estados Unidos un aproximado de un 7%. Algunos ejemplos de este tipo de empresas, pues son, por ejemplo, industrias financieras, especialmente los de seguros, ¿verdad? También las empresas, por ejemplo, de bienes raíces, de construcción, generalmente están bajo esta forma legal. Y la mayoría de las sociedades se establecen a través de un contrato por escrito conocido como estatutos de asociación, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué significa este estatuto de asociación? Pues es una sociedad o regulador donde obviamente todos los socios tienen una responsabilidad ilimitada y cada uno de ellos es responsable legalmente de todas las decisiones de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, si pues vienen los acreedores y quieren cobrar a estas empresas, ¿verdad? O establecen una demanda, pues ahí están puestos a la orden todos los activos que tengan y los socios, ¿verdad? Si un socio tiene, por ejemplo, una casa en la playa o tiene otra empresa y está incluida dentro de esto, pues los acreedores pueden, sin ningún problema, ir a cobrar a estos socios, ¿verdad? Y la diferencia es que obviamente se divide entre todos los socios, ¿verdad? Pero definitivamente sí existe lo que es una responsabilidad en cuanto a lo que es una responsabilidad ilimitada en cuanto a lo que es esto, ¿verdad? Ese escenario. Y en la parte corporativa, muchachos, podemos decir que una corporación es una entidad creada legalmente, ¿verdad? Y la cual tiene los derechos legales de un individuo, es decir, que puede, en todo caso, pues demandar, puede ser demandada también, puede realizar contratos, muchachos, y también puede participar en ellos, ¿verdad? Y puede también adquirir propiedades. Si lo vemos en el escenario de cuánto es el porcentaje de empresas que existen en Estados Unidos, en base a esta forma legal, podemos decir que es un aproximado de un 20% de las empresas. Sin embargo, a pesar de ser un 20%, estas realmente
representan lo que es un 90% del total de los ingresos, ¿verdad? Empresariales. Es decir, aunque representan un 20%, realmente son en lo que es ingresos para el Estado, representan un 90%, ¿verdad? Aun cuando las corporaciones participan en todo lo que son los tipos de negocios, ¿verdad? Es decir, puede ser que estén en el rubro de industria, puede ser que estén en el rubro de la manufactura, en el rubro de financiero, en el rubro de servicios, es decir, eso es, podríamos decir, pueden participar o pueden estar distribuidos en cualquier tipo o cualquier rubro de los tipos de empresa. Sin embargo, se ha visto que históricamente estas empresas realmente están, podríamos decir, están con un mayor énfasis en lo que son las empresas de manufactura. Por lo tanto, son los que representan la mayor parte de los ingresos y utilidades netas de las empresas corporativas, ¿verdad? A pesar de que son empresas que pueden estar distribuidas en cualquier rubro o en cualquier tipo de empresa. Y los dueños propiamente, muchachos, de una corporación son los que se conocen como los accionistas, ¿verdad? Cuya propiedad o patrimonio se distribuyen con las acciones comunes o preferentes. A diferencia de las dos formas legales anteriores de propiedad unipersonal y sociedad, los accionistas de una corporación tienen una responsabilidad ilimitada, lo que significa que en este caso no son responsables personalmente de las deudas de la compañía, ¿verdad? Y en este sentido, únicamente la pérdida se limita a la cantidad que invirtió en la empresa cuando obviamente compraban lo que eran las acciones o lo que era propiamente el portafolio de sus acciones como tal, ¿verdad? Entonces, únicamente se limitan a eso. Es decir, que como accionistas, ellos ponen una parte de sus acciones y en base a eso, pues son las acciones que tiene a su nombre. Y si sucede algo con la empresa, únicamente se va a ver afectado esa parte de las acciones que él puso en ese momento o del patrimonio que él puso en ese momento para comprar esas acciones. Pero hasta ahí nomás, ¿verdad? No es que los acreedores van a tener derecho a los bienes propiamente de los accionistas, así como sucede en la propiedad unipersonal y en la de sociedad, ¿verdad? Entonces, comparando un poco, tenemos fortalezas y debilidades de las formas legales comunes de las organizaciones empresariales. Entonces, en las fortalezas, en las propiedades unipersonal, tenemos que el propietario recibe todas las utilidades. Por lo tanto, también acepta todo lo que son las pérdidas. Costos organizacionales obviamente son más bajos, ¿verdad? Ingresos incluidos y grabados en la declaración de impuesto personal del dueño. Obviamente son independencia, existe mucha independencia, existe confidencialidad en el sentido de que obviamente como es un núcleo cerrado, ¿verdad? No hay más socios, entonces básicamente es una sola cabeza, básicamente la decisión es centralizada. Y existe también aparte de que se disuelve fácilmente, ¿verdad? Si a los 3 años vemos que no funciona y empresa, pues ya podemos cerrar y obviamente el único afectado va a ser el dueño, ¿verdad? ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, ya habíamos hablado que el dueño tiene una responsabilidad ilimitada, sus riquezas enteras se pueden usar para pagar las deudas, ¿verdad? Es decir, lo que el dueño tenga, al final los acreedores pueden usarlo y pueden tomarlo, aunque sean de la empresa que creó, ¿verdad? Y la capacidad limitada para recaudar fondos tiende a limitar el crecimiento. Estas empresas tienen una característica que generalmente pues no crecen mucho, ¿verdad? No pasan de tener una tiendita, hay mucho 2 tiendas,
porque definitivamente usted no puede venir y tener varias sucursales si su capital es limitado, ¿verdad? Y si básicamente todos los gastos pues recaen sobre una sola persona. El dueño debe realizar muchas actividades a la vez, dificultad para brindar a los empleados oportunidades de carreras a largo plazo. Generalmente en estas empresas pequeñas, que son empresas más familiar que otra cosa, pues ya está establecido quién es el gerente general, ya está establecido quién es el jefe de compra, ya está establecido quién es el jefe de sistemas. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí existe un crecimiento, básicamente no existe un crecimiento, ¿verdad? Si ya entraste como auxiliar de contabilidad, difícilmente vas a pasar a ser el contador, porque de repente el contador es un amigo o algún familiar del dueño de la empresa. Entonces, y los puestos estratégicos, los puestos gerenciales generalmente ocupan familiares del dueño. Y a falta de continuidad cuando el propietario muere, ¿verdad? Y esto se ha visto muchísimo cuando muere la persona que ha sido el propietario, y aunque se lo deje a sus hijos, pues no es lo mismo, y generalmente estas empresas tienden a desaparecer, ¿verdad? Cuando ya muere el que fue el dueño, el que fue el que originó el negocio, pues definitivamente tienden a desaparecer. En cuanto a la parte de sociedad y a fortalezas que podemos identificar, es que pueden recaudar más fondos que las propiedades unipersonales, obviamente, ¿verdad? Porque hay más dinero para poder invertir, ¿verdad? Y la capacidad de endeudamiento aumenta con el incremento en el número de integrantes, ¿verdad? Porque obviamente entre más integrantes tenga la sociedad, pues más aportan, y obviamente al mismo tiempo también es más fácil que un banco o una empresa pues financiera pueda prestar el dinero sabiendo de que existe más socios, ¿verdad? Y que de alguna manera si sucede algo, pues no solamente queda en una sola persona. Mayor inteligencia y habilidad administrativa, impuestos incluidos y grabados en la declaración de impuestos personales del socio, ¿verdad? A nivel de habilidades tenemos que los integrantes tienen una responsabilidad ilimitada y probablemente deban de cubrir las deudas de otros socios, ¿verdad? Y esto puede pasar, ¿verdad? Obviamente si un socio pues no tiene ya más de dónde, pues eso no quiere decir que se condona, ¿verdad? Ya deuda a la empresa. Por algo son sociedad, y aunque lo ideal es que se distribuyan equitativamente y a responsabilidad financiera, pues suceden muchos casos en los que definitivamente otros socios se tienen que hacer cargo de cubrir una mayor cantidad de deuda. Y las sociedades se disuelven cuando muere un socio, ¿verdad? Muchas veces sucede que ya de repente cuando también están los hijos o está la persona quien dejó el socio, de repente no se lleva tan bien con los otros socios, o de repente no está de acuerdo con las decisiones que toman los otros socios, y esto provoca que al final pues obviamente exista que se disuelva lo que se tiene, ¿verdad? Y tenemos dificultad para disolver o transferir a sociedad, ¿verdad? En el sentido de que, ¿qué sucede si están los socios originales, ¿verdad? Los que crearon la sociedad, ¿verdad? Entonces ahí, cuando hay una disolución de esa sociedad, ¿verdad? Entonces es un poco compleja en el sentido de si se quiere disolver o si se quiere transferir a otra persona, decir, bueno, mira, yo soy socio de esta empresa y te puedo vender mi sociedad, o te puedo vender mis acciones. Entonces ahí es donde puede haber una dificultad. En la parte de corporación, pues las fortalezas que tenemos y que ya habíamos dicho de alguna manera anteriormente, es que los propietarios tienen una responsabilidad limitada, lo que garantiza que no se pierda más dinero del que se invirtió. Creo que esta es una de las mayores fortalezas que se tiene. Suelen alcanzar un gran tamaño gracias a la venta de las propiedades, es decir, de las acciones,
y a propiedad es fácilmente transferido por medio de las acciones y a empresa tiene vida más larga, puede contratar a administradores profesionales y tiene mejor acceso al financiamiento. Obviamente, ser una corporación es mucho más confiable para poder ser apto a solicitar algún tipo de financiamiento y que no se lo niegue, ¿verdad?, a las empresas financieras. En cuanto a las debilidades, pues tenemos que los impuestos generalmente son mayores porque se grava el ingreso corporativo. Y los dividendos que se pagan a los propietarios también se gravan con una tasa máxima de 15%. Esto es en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí en el caso de nuestro país es diferente. Aquí tendríamos que, va a ser una pregunta de investigación que ya vamos a dejar a ustedes para que averigüen a cuánto es que se pagan o cuánto es que pagan los propietarios al momento de que haya una distribución de los dividendos como tal, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que se tiene que dejar al Estado? Y los costos de organización más altos que en otras modalidades empresariales, ¿verdad? Obviamente, son empresas ya más grandes, existe una estructura organizacional bien definida, que esto obviamente en la propiedad unipersonal y sociedad, pues no está tan definida, ¿verdad? Pero ya en empresarial sí, y esto obviamente hace un incremento propiamente de los costos. Está sujeta a mayor regulaciones gubernamentales y carece de confidencialidad porque las autoridades requieren que las empresas hagan públicos sus resultados financieros. Entonces, cuando nosotros vemos ahí en el periódico los estados financieros publicados, ¿verdad? Precisamente es porque ellos están obligados como corporación a publicar sus estados financieros. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No sé si he ido hablando muy rápido, no sé si está todo claro. ¿Alguna pregunta? De mi parte, todo bien por ahora, ingeniera. De mi parte también, todo excelente. Por mi parte también, ingeniera, todo tranquilo, excelente. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos el día de hoy hasta aquí. Recordarles que mañana nos volvemos a conectar en el mismo horario, ¿verdad? Si hay algún cambio o algo, pues igual yo siempre les aviso. Si no les aviso nada, es que la clase se realiza el día y en la hora que ya está planificado, ¿verdad? El día de hoy, pues ya voy a subir lo que es el calendario. Aún no ya voy a subir la presentación porque todavía estoy agregando más información, ¿verdad? Entonces, por eso todavía no se la voy a subir. Mañana que terminemos con la clase, pues ahí sí se la voy a subir para que ustedes puedan estudiar. ¿Ok? Entonces, cuídense mucho y que tengan un feliz día, jóvenes. Igualmente, ingeniera, Ingeniera, feliz feliz día. tarde.